Hoy no me siento bien, dijo Dean mientras bajaba por la amplia escalera de su mansión desde el segundo piso. ¿Tomaste tu medicina?, preguntó su mayordomo Morgan. No te preocupes, la tomé e incluso me puse una inyección. Dean no terminó de hablar cuando de repente se tambaleó, sus piernas flaquearon y se desplomó en el escalón, rodando escaleras abajo. El hombre yacía en el suelo, en medio del vestíbulo de su lujosa mansión, y en el sentido más literal de la palabra, estaba muriendo. El personal se reunió a su alrededor. Hay que llamar a una ambulancia, comentó una de las sirvientas. Supongo que sí, pero hasta que la joven señora no ordene, dijo insegura otra. Entonces, ¿qué está esperando?, no entendió la sirvienta. Y la joven señora estaba en la parte superior de la escalera, sonriendo mientras observaba cómo su marido, en el sentido más literal de la palabra, estaba muriendo. Pálido, con círculos azulados bajo los ojos, Dean extendía sus manos hacia su joven esposa de manera impotente. Sus labios murmuraban algo, pero no se escuchaba nada. Chloe comenzó a bajar lentamente por las escaleras. El único que se atrevía a actuar sin la aprobación de la señora, y a veces incluso en contra de sus órdenes, era Morgan. Corrió hacia su amo. En sus manos tenía la ansiada jeringa. Morgan le puso la inyección. Pasó un minuto, otro, y nada. Entonces el anciano se lanzó hacia el cajón de la cómoda, donde también había jeringas. Otra inyección, y de nuevo nada. Uno tras otro, el anciano mayordomo sacaba jeringas de diferentes cajones y cajas, pero nada ayudaba. La ambulancia. Rápido ya, gritaba Morgan. ¿Alguien ha llamado a la ambulancia? ¿Qué están haciendo parados como estúpidos? Y los sirvientes se encogían unos contra otros, como pollitos asustados al ver un halcón, y no sabían qué hacer. Por un lado, estaba claro que a su amo le pasaba algo malo y necesitaba ayuda, pero por otro lado, cada uno de ellos temía desobedecer a la señora. Cuando empezaron a trabajar, Chloe les hizo firmar un documento en el que se comprometían a no tomar ninguna acción sin su autorización especial. De lo contrario, los esperaban despidos, recomendaciones horribles y, en algunos casos, hasta procesos penales. Este último, lo de los procesos penales, aterraba a todos. Las ingenuas chicas de pueblo no se daban cuenta de que su joven señora no era fiscal ni juez y no tenía tales poderes. Así que se quedaron allí, acurrucados unos contra otros, observando cómo un hombre, perdiendo el conocimiento, simplemente moría. Chloe bajó deliberadamente despacio las escaleras y, al acercarse a su esposo, que estaba en un estado casi comatoso, se inclinó hacia él. Como si fuera Medusa, lo besó, mirándole directamente a los ojos, y susurró. Adiós, querido. Por fin todo esto será mío. Pero no terminó de hablar cuando, con un estruendo, una rejilla de ventilación cayó justo al lado de ella. Chloe levantó la cabeza y se quedó literalmente boquiabierta, desde el techo, a través de la abertura de ventilación, la miraba una niña de unos 5 años. ¿Qué es esto?, gritó Chloe. ¿De quién es este retoño? Mientras tanto, la niña saltó ágilmente al suelo y le extendió a Dean una jeringa hecha en forma de bolígrafo. Con las últimas fuerzas, el hombre tomó la jeringa de la niña y se inyectó. En cuestión de segundos, las sombras azules bajo sus ojos desaparecieron, su piel pálida se sonrojó y pudo sentarse apoyándose en la pared. ¿De quién es este retoño?, les pregunto, gritaba Chloe por toda la casa. Querida, por favor, cállate, dijo Dean con calma. Tenemos una conversación difícil que tener. Dean era un hombre muy rico, se podría incluso decir, indecorosamente rico.
Sin embargo, nunca presumía de su riqueza y siempre trataba de ayudar a los demás. No había en él ese cinismo que a menudo caracteriza a muchos ricos. Probablemente, eso se debía a sus padres. De ellos heredó tanto la mansión como esa misma riqueza que intentaba aumentar con bastante éxito. Aunque, según los recuerdos de Morgan, que estuvo con Dean desde su nacimiento, el padre del niño era un hombre bastante cruel y despótico. A diferencia de su madre, el padre despreciaba a los pobres y mendigos. Sí, él había construido su fortuna literalmente desde cero, pero simplemente tuvo la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. No todos pueden presumir de tal suerte. Sin embargo, Charles, el padre de Dean, creía que si él había podido lograrlo, cualquier persona podía volverse indecorosamente rica, y si alguien no ganaba dinero, significaba que era perezoso o tonto. Y él despreciaba tanto a unos como a otros. Así era Charles, el padre de Dean. Su madre, por el contrario, según los recuerdos de Morgan, era tierna, tranquila y modesta. Nunca pasaba de largo si podía ayudar a alguien. Oh, cuántas veces se pelearon Charles y ella por eso. Todos sus mejores rasgos, según Morgan, Dean los heredó de su madre. Dean, por su parte, prácticamente no recordaba a sus padres, quienes dejaron este mundo cuando él tenía 9 años. Una edad bastante avanzada para no conservar recuerdos de los seres queridos, dirán ustedes. Pero aquí todo se debe a que los padres de Dean murieron en un accidente automovilístico. Él estaba con ellos en el coche y fue el único sobreviviente. Simplemente tuvo suerte. Sin embargo, Dean sufrió una contusión cerebral, que es prácticamente lo mismo que una conmoción, solo que mucho más fuerte y con consecuencias más graves. Así que junto con el accidente, la memoria de Dean prácticamente borró todos sus recuerdos infantiles. Solo le quedaron algunos fragmentos, la voz fuerte y severa de su padre y un temprano sentimiento de miedo hacia él, no de pánico, sino de simple miedo. La voz tierna y cariñosa de su madre, el calor de sus manos y la canción de cuna que le cantaba desde su nacimiento. Ni siquiera recordaba prácticamente los rostros de ellos. Por supuesto, en la casa había fotografías e incluso retratos de su madre pintados por conocidos artistas contemporáneos, pero en la memoria de Dean no quedaba ningún rostro, solo la voz. Desde los 9 años, el joven heredero tuvo que enfrentar los ataques de los competidores y el deseo de despojarlo de su herencia. Afortunadamente, no había otros parientes o herederos, y si no hubiera sido por la tutela y la ayuda de Morgan, aún no se sabe en qué se habría convertido Dean. Curiosamente, Morgan siempre estuvo al lado de Dean, indicándole qué hacer, a dónde acudir. Le ayudaba a tomar decisiones correctas, y, en esencia, fue Morgan quien crió y educó a Dean. Le debía todo al anciano mayordomo. De todo el personal, Morgan era el que más respeto y temor inspiraba. No alzaba la voz, pero su autoridad generaba respeto, incluso miedo. Dean lo consideraba no solo su mentor, sino casi un padre. Sin embargo, en su vida personal, Dean no tenía suerte en absoluto. Cualquiera que fuera la chica que traía a casa, ninguna de ellas llegaba al matrimonio. Todas, tarde o temprano, mostraban más interés en su dinero que en él. Desilusionado con las mujeres, Dean no estableció relaciones serias hasta los 38 años, permaneciendo un codiciado y rico soltero. Todas las chicas de la ciudad prácticamente lo casaban, pero él, al parecer, solo se divertía. Cuando Dean conoció a Choe, decidió jugar con ella el mismo juego que había jugado con las demás. Pero no fue tan sencillo. Ella resultó ser más astuta.
Chloe utilizó una trampa que las otras chicas no pudieron o no tuvieron tiempo de aplicar a Dean. Afirmó que estaba embarazada y, tras algunas citas con él, simplemente desapareció de su vista. Había cierto riesgo en esto, pero Chloe lo había calculado todo a la perfección. La simple curiosidad de Dean se activó. Acostumbrado a ser el quien dejaba a las mujeres y nunca ser abandonado, literalmente cayó en la trampa. Dean localizó a Chloe, deseando averiguar la razón de su desaparición. La chica le comunicó que no quería cargarlo con sus problemas y que no quería que él pensara que había hecho todo por dinero. Ella le aseguró que criaría a su hijo sola y que no le pediría nada. Dean quedó atónito. Nunca le había sucedido algo así. Nadie le había dicho que no quería su dinero, nadie había presentado reclamaciones, nadie había exigido pensión o manutención. Eso le afectó profundamente. Además, Dean estaba en una etapa de su vida en la que un hombre comienza a pensar en los hijos y los herederos. No era un joven que no entendiera por qué necesitaba un niño. Dean había soñado durante mucho tiempo con tener un descendiente. Así fue como ocurrió el matrimonio por embarazo en el sentido más literal de la palabra. ¿No tienes prisa? Me parece que es una decisión precipitada, dijo Morgan al enterarse de la boda. Morgan, aprecio tu opinión y siempre escucho tus consejos, pero en este asunto permíteme tomar mi propia decisión, respondió Dean. La boda no fue lujosa, pero sí costosa y de calidad. Todo estaba a un nivel alto, pero sin excesos. Chloe se convirtió en la esposa de Dean. Lo primero que hizo la joven señora fue despedir a todo el personal y contratar a su propia gente. Ella dijo que los empleados anteriores la miraban de reojo y la comparaban con otras chicas de Dean. Un movimiento astuto, ¿verdad? Ella misma seleccionaba a los nuevos empleados. No hace falta decir que tenían una obediencia incondicional. A veces parecía que si Chloe le dijera a alguna de las sirvientas que se tirara de un puente al río, ni siquiera preguntarían por qué, simplemente lo harían sin chistar. Sin embargo, esas tonterías, por supuesto, no interesaban a la joven señora. Necesitaba personal que no hiciera preguntas. El único al que temía afrontar era Morgan. Chloe intentó insinuarle a su esposo que el anciano la miraba de una manera extraña, pero Dean interrumpió de inmediato sus intentos. Afirmó que Morgan estaba fuera de su competencia y que lo mejor sería que se hiciera amiga de él. Chloe entendió que el obstáculo llamado Morgan estaría siempre presente en su vida y que era mejor, si no resignarse, al menos mantener una neutralidad. Después de todo, el anciano no era eterno y, tarde o temprano, no estaría. 2 meses después de la boda, Chloe dijo que había tenido un aborto espontáneo. Era de esperar. Afirmó que se había caído desde lo alto de la escalera que bajaba del segundo piso al vestíbulo. La encontraron los sirvientes, tendida sin conocimiento. Dean inmediatamente se dispuso a llamar a una ambulancia, pero Chloe se negó y pidió que la llevaran a un médico conocido. Ella estaba bajo el cuidado de ese doctor desde la infancia. En el coche, sufría de manera dramática y gemía, y en una ocasión incluso perdió el conocimiento. El médico confirmó el aborto y le dio los certificados. Durante 6 meses, Dean estuvo consumido por la tristeza. Rodeó a su joven esposa de cuidado y amor y consentía todos sus caprichos. Desde entonces han pasado 2 años, pero Chloe no lograba quedarse embarazada, sin importar cuánto lo intentaran juntos. El carácter de su esposa se volvió aún más agrio y caprichoso, pero Dean parecía no darse cuenta de nada. Comprendía que era difícil para ella, pues ella había soñado con ser madre. Parece que después de aquel aborto hubo algunas complicaciones,
y Chloe no podía quedar embarazada de ninguna manera. Con el tiempo, el tema de los niños se convirtió en un tabú en la casa. Nadie podía hablar de niños. Todas las películas y programas sobre niños en la televisión estaban prohibidos. No había revistas, imágenes, relatos ni libros. Y al personal se les prohibió estrictamente mencionar a sus propios hijos o sobrinos, si los tenían. Todo esto se hacía solo para no recordarle a Chloe la tragedia. Así vivían. Dean protegía a su esposa del exceso de estrés y consentía todos sus caprichos. Todo lo que podía hacer el viejo sirviente Morgan era sacudir la cabeza, suspirar y guardar silencio. ¿Qué más podía hacer? Su amo estaba enamorado y no veía más allá de su esposa. Te pregunto por última vez, ¿quién trajo a mi casa? Ya casi gritando, Chloe le gritó a los sirvientes, señalando a una niña de unos 5 años que había salido de repente de la rejilla de ventilación en el techo del vestíbulo. El personal, continuando apelotonado, se miraba asustado. Cálmate. Como dijiste, ella apareció en casa. Lo dije. Dean se volvió hacia su esposa. Y, por cierto, ¿no quisieras explicarte por tus palabras? Él la miraba fijamente, tratando de entender qué fue lo que había escuchado un par de minutos atrás, cuando tuvo su ataque. Yo. No entendiste nada, comenzó a defenderse Chloe. Parecía que estaba lista para esquivar, pero Morgan intervino. Ah, sí. Pero yo no me lo imaginé. También escuché todo perfectamente. ¿Y tú qué te crees, viejo senil? Le gritó Chloe. Tu lugar está junto a la puerta, mayordomo. O mejor aún, en el jardín. Alzó la voz, casi gritando. Luego lanzó muchas más ofensas hacia el mayordomo, llamándolo con palabras obscenas que la gente normal ni siquiera pronuncia en voz alta. Chloe terminó su diatriba llamando a Morgan un hongo mohoso. Pídeme disculpas de inmediato, dijo Dean, levantándose del suelo. La inyección que se había puesto le había hecho sentir mucho mejor. Y no lo haré, respondió Chloe. Mañana solicitaré el divorcio. Así que recoge tus cosas y abandona mi casa, ordenó Dean. ¿Es por ese viejo que te divorcias de mí? Él es un sirviente, es basura. ¿Cómo puedes hacerlo por él? Y también porque intentabas matarme, dijo Dean tranquilamente. ¡Qué descarada mentira! ¿Quién te ha insinuado esas cosas? Tu sirviente, que siempre me ha odiado. ¿Y cómo me explicas que no había la medicina que necesitaba en ninguna de las jeringas? Te irás de mi casa ahora mismo, a menos que quieras que llame a la policía. Estoy seguro de que encontrarán muchas cosas interesantes en tu oficina. El asunto era que Dean había sufrido de una forma severa de diabetes desde la infancia. Su nivel de azúcar fluctuaba constantemente y los niveles eran prácticamente incompatibles con la vida. El azúcar podía aumentar repentinamente y caer abruptamente. Además de las pastillas, tenía que inyectarse insulina continuamente. Durante el día se inyectaba dosis adicionales, utilizando una bomba que medía el nivel de azúcar y administraba las dosis necesarias de insulina. Pero esa máquina, como la llamaba, no era tan efectiva como el autocontrol. Varias veces pasaba por alto el inicio de un ataque, tal vez se agotaban las baterías o las tormentas magnéticas afectaban el funcionamiento del equipo. Dean nunca pudo determinar qué era lo que causaba el problema, pero no le gustaba andar con ese aparato en el antebrazo. Además, confiaba más en sus sensaciones. Así que, al acercarse un ataque, simplemente se inyectaba él mismo.
Debido a esto, había hecho lo que él llamaba escondites en diferentes lugares de la casa, en los cajones de las mesas, en cestas decorativas, en armarios. Allí guardaba jeringas con insulina. Sin embargo, varias inyecciones que hizo Dean Morgan no ayudaron en absoluto. Esto solo pudo suceder por una razón: en las jeringas no había medicina. Estaban llenas de agua, solución salina o algo más, pero definitivamente no de insulina. Se podría especular tratando de entender quién cambió el medicamento. Si Chloe se hubiera contenido y no le hubiera susurrado a su esposo que estaría inmensamente feliz con su muerte y que, finalmente, todo aquí sería de ella. ¿Para qué necesitaba ese ataque? ¿Tenía tanto deseo de regodearse? ¿Quería que su esposo supiera, antes de morir, de quién era la culpa? Dean no siempre había sufrido de diabetes. Hasta ese fatídico accidente, el chico estaba sano, podía comer dulces sin preocuparse por su salud. La diabetes se descubrió después del accidente como resultado del estrés en su organismo infantil aún inmaduro. El miedo, la preocupación por sus padres, el pánico después de darse cuenta de que ahora estaba solo, todo eso afectó a Dean. A todas sus desgracias, ahora se le sumaba el hecho de que se había vuelto un diabético insulinodependiente. Eso también puede ocurrir, aunque es raro. Entonces, ¿de dónde salió este niño angelical con la medicina en las manos? La niña se llamaba Gwen y realmente apareció en la casa gracias a Dean. Hace aproximadamente 3 meses, Dean realizó un acto noble: salvó a una mujer y a su hijo. Dean no era de los que gritan sobre sus acciones en cada esquina. Nadie, ni siquiera Morgan, sabía que el dueño había arriesgado su vida para salvar a 2 personas sin buscar reconocimiento. Era tarde en la noche. Dean regresaba a casa de una reunión. La junta se había prolongado y había dejado al conductor irse a casa. Dean sabía que tenía familia y un niño pequeño. No era correcto retener a un trabajador responsable la víspera de una festividad. ¿Qué pasa? ¿Acaso no sé conducir al final? Dijo entonces Dean y le dijo al conductor que tomara un taxi y se fuera con su esposa e hijo. Si él hubiera tenido un niño, habría hecho lo mismo. Pero Chloe esa noche se estaba divirtiendo con sus amigas, así que Dean podría quedarse en la reunión hasta la mañana. El conductor agradeció a su jefe y se fue, dejando el coche a Dean. Esa noche, mientras regresaba a casa, al cruzar un puente, vio a una pequeña niña que estaba de pie al borde. Dean de inmediato pisó los frenos y salió corriendo del coche hacia la niña. Pero lo que vio lo dejó en estado de shock. Al inclinarse sobre la barandilla, vio abajo a una joven mujer, atrapada con su abrigo en un trozo de varilla. «Mamá», lloraba la pequeña. «¿Cómo llegó allí?», preguntó Dean. Mamá se cayó, sollozaba la niña. Era principios de primavera. Los vientos en el puente podían haber derribado a la mujer o ella podría haberse resbalado al cruzar. Dean le pidió a la niña que se alejara y, sin pensarlo, descendió por la estructura del puente. Afortunadamente, la construcción estaba hecha con el principio de triángulos, como la Torre Eiffel, lo que facilitó su tarea. Arriesgando su vida, Dean llegó hasta la mujer, que ya estaba inconsciente y, al parecer, había estado colgando allí varias horas. Tuvo que rasgar su abrigo para liberarla. La abrazó por la cintura y, sosteniendo su peso solo con una mano, subió de nuevo. De la emoción, su nivel de azúcar en la sangre se disparó, y tuvo que hacerse una inyección no programada. Esto le provocó un ligero zumbido en los oídos e incluso le nubló un poco la vista. «Mamá». La pequeña niña seguía llorando. Ya estaba oscuro y hacía frío, no podía simplemente dejarlas en el puente.
¿Quién sabe qué podría haber sucedido? De nuevo, Dean sentó a la niña en el asiento trasero y a la mujer en el asiento delantero. Recuperándose un poco, condujo lentamente. No debiste hacer eso, escuchó pronto la voz de la mujer, que comenzaba a recuperar la conciencia. No se preocupe, le compraré un abrigo nuevo, el que usted diga. ¿Quiere el más caro?, dijo Dean. No me refiero a eso. Me refiero a que no debiste salvarme. Y el abrigo, en realidad, es tonto, nunca me ha gustado. Entonces, ¿por qué lo compró?, preguntó Dean. A veces simplemente no tenemos elección, dijo la mujer con un tono resignado. Solo tomas lo que te dan porque es gratis. Entonces, empezó a decir Dean, pero la mujer lo interrumpió. Por lo tanto, arriesgaste tu vida hoy en vano. Durante un tiempo, condujeron en silencio. Ni siquiera sabes cómo es realmente, de repente dijo la desconocida. ¿Tu marido?, preguntó Dean. Sí, ni siquiera es mi marido. ¿Entonces él te empujó? Era tarde en la noche, no había nadie en la carretera, y pudo mirar no solo hacia el frente, lo que le daba la oportunidad de observar a la mujer que acababa de salvar. Era hermosa, extremadamente hermosa, y su delgadez excesiva no la desmejoraba en absoluto. Yo misma lo hice, dijo ella, después de un breve silencio. Yo misma salté. Si no hubiera sido por este estúpido abrigo del que quedé atrapada, todo habría terminado para ti. Sí, respondió Dean de inmediato, ¿y para ella?, indicó con la cabeza a la niña. ¿Qué piensan, que la vida es algo que se obtiene gratis, como este abrigo? Sin derecho a elegir y sin poder probárselo. Dean detuvo el coche de golpe y abrió la puerta del pasajero delantero. Entonces salta, ya nos hemos alejado un poco. Aún puedes volver a ese maldito puente y saltar. Solo que la niña se quedará en el coche. Mamá, gritó la niña. ¿Por qué quieres a mi hija? La mujer lo miró asustada. ¿Y a ti qué te importa? Si no fuera por este estúpido abrigo, ahora mismo te daría igual lo que le pase a la niña. O tal vez ella saltaría detrás de ti. Eso es lo que querías, ¿no? Su abrigo estúpido también la salvó. Vamos, ya. Salta de una vez, gritó Dean a la mujer. Ella se puso a llorar y cubrió su rostro con las manos. La niña inmediatamente se subió a los brazos de su madre, se abrazaron y la mujer comenzó a susurrarle palabras de consuelo. Dean cerró la puerta y continuaron conduciendo. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó la mujer cuando la niña se quedó dormida en sus brazos. ¿Qué te gustaría? No lo sé, no creo en cuentos desde hace tiempo, ni en el de la Bella Durmiente. Y yo tampoco soy una princesa. Y yo tampoco soy un príncipe. Por cierto, me llamo Dean, un nombre curioso. Yo soy Mindy, y mi hija se llama Gwen. ¿El que mencionabas? Es su padre. La mujer asintió. ¿Y decidiste deshacerte de él de esta manera?, continuó interrogando Dean. Más bien de los problemas que tenía con él. Prometió casarse, lo prometió durante 5 años, y solo bebía. Hace 2 semanas nos echaron del apartamento porque se lo había bebido. Era mi apartamento. Ni siquiera puedo imaginar cómo logró hacerlo sin mi consentimiento y firma. Simplemente un día llegaron los agentes y nos echaron a la calle. Eso es ilegal. ¿Y qué podía hacer yo? Contó cómo durante 2 semanas ella y su hija habían pasado hambre y se habían escondido en refugios. Y así, no aguantó más y,
En un arrebato de emociones, decidió acabar de una vez con todos sus problemas. No pensó en su hija, en ese momento, apenas pensaba en nada. Entonces, ¿no tienes a dónde ir? No pudo evitar preguntar Dean. Sentía una responsabilidad hacia ella. Tenía que mostrar algún tipo de interés. Entonces, vivirás y trabajarás conmigo por ahora. Solo hay una condición. Lo sabía, dijo ella con una sonrisa escéptica. Detenga el coche. No, no necesitamos esa ayuda. Dean detuvo el coche, pero no abrió la puerta. No me has entendido, no necesito nada de ti, además, estoy casado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Mi esposa y yo perdimos a un hijo hace 2 años, es un gran trauma para ella. Y también para mí. Si soy sincero, el tema de los niños es un tabú en nuestra casa. Y me gustaría que hicieras todo lo posible para que Gwen no se cruzara con mi esposa. Que se quede en tu habitación, en las áreas de servicio, no es complicado, están en otro ala del edificio. ¿En otra ala? ¿Tienes un palacio, una mansión o una finca? Si quieres, bueno, en realidad sí, es una especie de palacio. Intentaré, más bien, intentaremos. Nos parece que necesitamos una limpiadora. Lo siento, para todas las demás vacantes, ¿es la esposa? Así que es poco probable que ella apruebe tu candidatura. Por la niña me da igual, si soy limpiadora, que así sea. Todo es mejor que nada. Bueno, entonces vamos. ¿Y tu esposa no nos verá? Creo que no. Ya debe estar durmiendo, a menos que haya regresado de casa de sus amigas. Todo iba de maravilla. Chloe estaba dormida cuando llegaron. Mindy cargó a la pequeña Gwen en sus brazos y la llevó directamente a la cama. Por la mañana te presentaré a la ama de llaves. Por ahora, descansa, yo iré a buscarte, y mientras tanto, no salgas de la habitación. Y sí, recuerda a la niña. Todo se estaba desarrollando más que favorablemente. La ama de llaves asignó a Mindy la tarea de limpiar los baños, pero ella estaba agradecida por eso. En la mansión había baños tan lujosos que era como entrar en un museo. Era un placer limpiar esos, no como un baño público en una estación. Durante el día, Gwen se quedaba en la habitación con su madre, muy tranquila. Era una niña lo suficientemente grande y entendía todo, pero al mismo tiempo, a sus 5 años, como todos los niños, era bastante inquieta y curiosa. Como no, un hogar tan enorme y no podía recorrerlo y mirar por todas partes. Era terriblemente interesante. Durante el día, Gwen dibujaba mucho. Le encantaba dibujar y podía hacerlo durante horas. Pero por la noche, y especialmente de noche, se sentía aburrida, y su joven y curiosamente encontró una salida. Gwen esperaba a que su madre se durmiera y luego salía. En esencia, durante un mes la niña exploró toda la casa. Además, encontró todo tipo de pasajes, pasillos e incluso una habitación secreta. Lo más probable es que los propios dueños no supieran de esa habitación. Todo era simplemente inquietantemente interesante. La mansión era antigua, construida mucho antes de la Revolución. Se había transmitido por herencia en la familia de generación en generación. Cuando era pequeña, ella evidentemente hacía viajes similares por la casa. Pero después de aquel horrible accidente, probablemente se olvidó de ello. Varias veces, Gwen estuvo a punto de ser vista por la somnolienta sirvienta. En la casa comenzaron a circular rumores sobre si no se había aparecido un fantasma. ¿Cómo puede haber un fantasma aquí?, se indignaba Morgan.
En esta casa no han matado a nadie, y nadie ha muerto desde los tiempos del zar. Los parientes de Dean terminan sus días en hospitales y clínicas. Basta de hablar tonterías. ¿Y qué hay del niño no nacido de la dueña?, dijo en voz baja una de las chicas. Después de todo, eso sucedió en casa, justo aquí, en la escalera. Mindy sospechaba de qué fantasma se trataba, pero permanecía en silencio. Por la noche le haría una pregunta a ese fantasma. Aunque, para ser honesta, no entendía de dónde venía ese tabú sobre los niños. La dueña había perdido a su hijo, ¿y qué había de malo en eso para montar una tragedia? Ella también había tenido un aborto espontáneo, antes de Gwen. Reuniendo fuerzas, ella dio a luz. Estos ricos complican y dramatizan todo. Además, Mindy había sido testigo, mientras limpiaba, de cómo la joven dueña charlaba con alguien por teléfono. No parecía estar triste en absoluto, por el contrario, su estado de ánimo era alegre. Se estaba riendo, y parecía que hablaba con un hombre. Claro, no es asunto suyo. Sin embargo, Mindy estaba segura de que la dueña no estaba tan afligida por su bebé como quería hacer creer a los demás, y que las cosas no eran tan malas como pensaba Dean. A primera vista, Chloe no le agradó a Mindy, pero no había más opciones. O volver a ir con el niño al albergue, o simplemente bajar la mirada, cerrar la boca y permanecer en silencio. Y eso era lo que hacía, entendiendo perfectamente que estaba aquí y en general en un estado de favor. No había visto prácticamente a Dean desde que llegó a su casa. Y, en principio, no había necesidad. Él había participado en su vida, ahora ella debía decidir por sí misma qué hacer a continuación y cómo luchar por ella y por su hija. Mindy decidió trabajar aquí medio año, un año como máximo. No podría esconder a su hijo toda la vida. Simplemente, había una muy buena oportunidad de ahorrar dinero. Además de que le proporcionaban alojamiento, la comida de la sirvienta no se descontaba del salario. Podía ahorrar un poco cada mes y luego buscar otro trabajo y un lugar de alquiler. Dentro de un año, ya podrían inscribir a Gwen en la escuela, y si lograba colocar a Gwen en un internado como familia de bajos ingresos, entonces podría quedarse un tiempo más en la casa de Dean y no tendría que ocultar a nadie. Sin embargo, la mera idea de separarse de su hija aterraba a Mindy. ¿Qué se puede hacer? No hay elección, ese es el destino de los desamparados. Al menos, estará segura de que en el internado la cuna será alimentada. Después de todo, no está entregándola a un hogar de niños. Pero ahora era demasiado pronto para pensar en eso, tenía que resistir hasta las fechas previstas y no ser descubierta. Aparte de eso, si no fuera por esa circunstancia, a Mindy le gustaba mucho la casa. Probablemente, en una vida pasada, ella fue noble, por lo que esta vez estaba destinada a nacer en la pobreza. De verdad parecía que había nacido en una mansión. Muchos de los nuevos se confunden durante mucho tiempo, se pierden, entran en las habitaciones equivocadas. Sin embargo, Mindy nunca se confundió, como si tuviera el plano de la mansión en su cabeza desde el día en que el dueño se sintió mal en la escalera. Y Gwen, de verdad, apareció como un fantasma de la ventilación y salvó a Dean. Mindy pensó que todo estaba perdido, que la echarían de la casa sin ninguna indemnización. Había oído las palabras asquerosas que la joven dueña le había dicho a su marido durante el ataque. ¿Y quién es este? Morgan se acercó a la niña y le tomó la mano. El anciano bondadoso sonreía ampliamente y miraba a la niña como si estuviera viendo un milagro o a un angelito. ¿De dónde sacaste esas jeringas con medicamentos?, preguntó amablemente Mindy.
Las tomé de esa mesita. Pensé que eran marcadores, dijo la niña. Mis lápices estaban rotos y quería dibujar, pero por alguna razón no dibujan. Honestamente, quería devolverlas a su lugar, pero cuando al tío le dio el ataque, me di cuenta de que en estas manos hay medicamentos. Entonces, eras tú a quien vi anoche, dijo una de las sirvientas. Aquí tienen la revelación del misterio del fantasma. ¿Te gusta la galleta dulce? Preguntó Morgan a la niña. Vamos a la cocina, te invitaré. ¡Guau! Dijo la niña y tomó fuertemente la mano del anciano. Morgan quería alejar a la niña del escándalo en la casa entre el dueño y su esposa. Era un anciano solitario, pero amaba a todos los niños. Chloe estaba empacando y maldiciendo a todos en el mundo. Y no solo a los miembros de la casa, sino también a todos los niños. ¡Qué bueno que nunca tendré hijos! Gritó con rabia. ¿Y qué hay de nuestro hijo, al que perdimos? ¿También lo maldices? Preguntó Dean. Dios mío, eres más idiota de lo que suponía. Pensé que ya lo habías entendido. Solo me estás tomando el pelo, ¿verdad? No había ningún niño, te mentí para que te casaras conmigo. Cuando cumplí 18 años, me hice una ligadura de trompas. Nunca quise tener hijos. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Preguntó Dean. Por dinero. Solo tenía que cambiar la insulina en tus jeringas y esperar a que te durmieras como un gatito ahogado. ¿Quién iba a saber qué traerías a ese asqueroso ser que robaría tus jeringas? Chloe de repente se sentó en el sofá y se sintió un poco desmayada. Acababa de darse cuenta de que, en un arrebato de ira, había dicho tantas cosas que podía ser encerrada por mucho tiempo sin juicio. Dean miraba a la mujer que amaba y no entendía cómo había podido enamorarse de un monstruo así. Morgan había insinuado desde hacía tiempo que ella no era una buena pareja para él. De repente, Chloe se dio cuenta, desconcertado, Dean no podría detenerla. Agarró su maleta y corrió hacia la salida, pero Dean no era tonto. Aunque, en realidad, no tenía la intención de detenerla. Creo que olvidaste algo. Gritó a su esposa, que pronto sería su ex. ¿Qué más quieres? Respondió con rabia Chloe, volviéndose. Aún no te has disculpado con Morgan. ¿Con qué derecho debo disculparme con él? Con el simple hecho de que es mi padre. Y exijo que te disculpes ante él. De lo contrario, llamaré a la policía por lo que has dicho. Es suficiente para encerrarte tras las rejas. Desconcertado, Morgan estaba de pie en la puerta de la cocina. ¿Cómo lo supiste? Le preguntó a Dean. Perdón. Gritó Chloe y salió corriendo de la casa. Nadie esperaba más, nadie quería detenerla. Dean había leído en el diario de su madre, que había encontrado recientemente. ¿Cómo pudiste guardar silencio todos estos años? Yo no lo sabía, solo lo sospechaba toda mi vida. Solo amé a tu madre y a nadie más. Entonces ella era todo para mí. Cuando naciste, ella dijo que había un secreto que guardaría toda su vida. Ni siquiera en su lecho de muerte lo contaría, lo hacía por ti, por tu futuro. Eso fue todo lo que me dijo. Mejor habría sido vivir en la pobreza, pero con un padre de verdad. Dijo Dean. Hijo mío, pero ya has vivido conmigo, dijo el anciano y abrazó a su hijo. Eso es suficiente para mí, pero no te llamé padre. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Créeme, hijo mío, las palabras no significan nada, lo importante son las acciones.
Por la noche, cuando las pasiones en la casa se calmaron, fue casi una merienda familiar. Gwen corría por la sala y se alegraba, finalmente encontrada. Soy un miembro de la familia, dijo Morgan. Pero yo no soy un miembro de la familia, dijo Mindy. Solo te parece así. En esta familia había otro secreto. Desde hace tiempo noté un pequeño lunar en tu cuello. ¿Te importaría que lo mirara más de cerca? Mindy se apartó el cabello y se acercó al anciano. Lo tengo desde que nací, desde que tengo memoria. ¿Y desde cuándo te acuerdas? Preguntó el curioso Morgan. Bueno, como todos, probablemente desde los 3 años, desde el momento en que llegué al hogar de niños. Tenías el mismo lunar en el cuello que tu madre, nuestra madre, cuando ocurrió aquel accidente de coche. Había otra persona, tu hermana menor, Dean. Pero ¿por qué nunca he oído hablar de ella? Porque nadie hablaba de eso. Morgan se puso a llorar. Cuando llegué al lugar del accidente, la niña no estaba. Alguien la llevó y la llevó al hospital. Te recogí a ti, ¿recuerdas cómo tuve que obtener la tutela para que no te llevaran a un hogar de niños? Nadie le habría dado a un pobre anciano 2 bebés. Así que me quedé callado sobre la niña. Entonces, ¿Gwen es tu nieta? Se sorprendió Dean. No, Mindy es la verdadera hija de Charles. Para ser sincero, hubo un momento en que tu madre y yo íbamos a escapar. Ahorré un poco de dinero y quería llevarme a mi amada de su hijo y su despotismo. Pero en ese momento, ella dijo que estaba embarazada. No podía dejar a otro niño sin padre. Entonces comprendí el verdadero significado de las palabras de tu madre. Un pesado silencio se instaló en la sala. Entonces, eres mi hermano, finalmente pudo pronunciar Mindy. Y tú eres la verdadera heredera de la fortuna de Charles. Oh, te lo ruego, no sé cómo manejar todo esto. Que todo se quede como está, no sé ser heredera. Pero no te negarás a vivir en la casa con mi sobrina y permitir que se ocupe de su educación, ¿verdad? Bueno, tal vez eso sí lo acepte, sonrió Mindy. La casa claramente necesita una mano femenina normal. Aún así, insistiría en una prueba de ADN, esta historia es demasiado increíble. Está bien, si eso te hará sentir más tranquila, realizaremos un análisis comparativo. Justo el día en que llegaron los resultados de los análisis, Mindy estaba en la habitación con Gwen, acunándola para dormir y cantándole una canción de cuna. Dean entró silenciosamente en la habitación. ¿De dónde conoces esta canción?, le preguntó a Mindy. Ha estado dando vueltas en mi cabeza desde la infancia. Creo que mi madre me la cantaba. Mi mamá cantaba una canción así. Es lo único que recuerdo de ella. ¿Todavía necesitas algún resultado de las pruebas? No lo sé, dijo Mindy encogiéndose de hombros. Entonces aquí los tienes, le extendió un sobre. Para mí, sin ningún resultado, seguirás siendo mi hermana por siempre, sin ninguna duda. Y tú seguirás siendo mi hermano. En la calle comenzaba el otoño, y en la gran casa hacía fresco y frío. Morgan encendió la gran chimenea. Aún seguía cumpliendo con sus responsabilidades por costumbre, a pesar de esas cargas. Bueno, ¿cómo puedo dejar todo desatendido? Este es el hogar de mis hijos, decía Morgan. Nadie lo obligaba a nada, y ahora las responsabilidades domésticas y las tareas del hogar le traían alegrías de anciano. Las maderas crujían alegremente en la chimenea, las llamas se avivaban y crecían, devorando la madera seca. Oh, dijo Mindy, qué vergüenza.
Dejó caer el sobre con los resultados en el fuego y sonrió a su hermano. De todos modos, los resultados están en el laboratorio, sonrió Dean. Que se queden allí, dijo Mindy. Así, vivieron como una familia unida y feliz, y muy pronto Dean se casó con la amiga de Mindy, con quien habían crecido juntos en el hogar de niños. La pequeña Gwen tuvo un hermoso hermano.